El texto que va a ser expuesto el día de hoy es el Salmo 103, del versículo 1 al versículo 5. Esa porción que va a ser expuesta el día de hoy es la primera de 3 porciones por el cual está compuesto el Salmo. La primera parte del versículo 1 al versículo 5, que es el texto de hoy, es un llamado a la alabanza personal. Del versículo 6 al versículo 18 es un llamamiento plural a la adoración. Y del 19 en adelante es un llamado a los ángeles a que adoren al Señor. Charles Spurgeon, decía que los salmos podemos imaginarlos como una gran cordillera, pero dentro de esa cordillera hay unas montañas que siempre sobresalen, y que este Salmo 103 es un salmo, una montaña que sobresale sobre las demás. Así que vamos a estar estudiando este salmo, pero quiero decirles algo sobre este salmo. En el versículo 6, en el versículo 7 y 8, este salmo dice lo siguiente, y esto es para que tengamos un contexto del salmo. Salmo 103, versículo 7 dice: sus caminos notificó a Moisés, este es David hablando, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. David está citando directamente Éxodo 34:6. Éxodo 34 es el momento en que el Señor está renovando el pacto con Israel después de que Israel peca y se hace becerro de oro. Así que cuando David escribe este salmo, está pensando en el pacto. Si bien este no es el tema precisamente, todo el salmo, incluyendo estos versículos, están bañados de esto. Así que si nosotros pensamos en este salmo no solamente como una montaña alta, pensémosla también como una montaña incluso diferente, un nevado, ¿sí? Hay un contexto de pacto especial en este salmo. Entonces, he elegido como título del sermón un llamado a recordar. Vamos al texto que estaremos enseñando el día de hoy, y podamos ver qué es lo que el Espíritu Santo, inspirando a David, nos quiere enseñar a nosotros hoy, qué es lo que no debemos olvidar. Salmo 103, versículo 1, dice así: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es muy fácil reconocer cuando alguien es malagradecido. Con nosotros aún más. Es fácil porque hay una alarma en nuestra mente que nos dice: esta persona no está correspondiendo con el bien que se le está haciendo. Realmente es algo muy molesto. Nos molesta de gran manera, pero es muy fácil pasar por alto cuando somos nosotros mismos los que somos malagradecidos. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, hablando acerca del problema fundamental del hombre, dice una cosa que el hombre no hace,
y una cosa que sí hace. Vamos a Romanos 1, versículo 21. Romanos 1, versículo 21. Dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Toda la raza humana, o sea, todos los que estamos aquí presentes, en todos sus siglos de existencia, ha de manera directa buscado excusas para no glorificar a Dios ni darle gracias. David inicia su salmo de la siguiente manera en el versículo 1, Salmo 103, versículo 1. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Este versículo parece repetitivo, pero miren lo siguiente. En la cultura hebrea, la forma que ellos tenían para llamar la atención era decir las cosas de manera repetida, ya sea con las mismas palabras o cambiando un poco las palabras. En este caso, el versículo comienza dando una orden, un mandato. David, en el versículo 1 dice: bendice, alma mía, a Jehová. David está llamando a su propia alma, a lo más profundo de su ser, que bendiga al Señor. Pero hay algunas cosas que debemos de explicar para comprender cómo uno puede ordenarse a sí mismo a hacer algo. La segunda parte de este versículo nos los puede explicar un poco más. David dice, ahí mismo en el versículo 1, en la segunda parte: y bendiga todo mi ser su santo nombre. En la segunda parte del versículo, casi que David está llamando ayuda, está llamando refuerzos. ¿Para qué? Para la causa de bendecir al Señor. David ha llamado a su alma, y muchos pueden tener la idea de, claro, mi espíritu está dispuesto a alabar al Señor, pero David no se está quedando solamente con esa idea. David lo que quiere es que todo su ser bendiga al Señor. La pregunta es, ¿en qué pensamos nosotros cuando hablamos de todo nuestro ser? David está refiriéndose no solamente a su parte material, sino que también a su parte inmaterial. Cuando pensamos en nuestra parte material, nosotros estamos pensando en nuestras capacidades físicas, nuestras destrezas, nuestras extremidades, nuestros sentidos. Y cuando nos referimos a nuestra parte inmaterial, ¿de qué estamos hablando? Podríamos referirnos a nuestro entendimiento, a nuestra memoria, nuestros sentimientos, incluso nuestra voluntad, lo más interior de nuestro ser. David está pensando en cada parte de su ser y le está diciendo: bendice a Jehová. Es como si David dijera: David, bendice a Jehová. Se está dando una autoorden, si lo queremos decir de esa manera. Pero pensemos en ello por un momento. Podríamos colocar cualquiera de los nombres que están aquí en esa oración. Andrés, bendice al Señor. Pero cuando nosotros pensamos en todo nuestro ser y le ordenamos que bendiga al Señor, hay algo especial que David dice que hagamos. ¿Qué significa bendecir a Jehová? Si lo piensan, eso es una pregunta que
que muchos pudieran tener, porque normalmente hablamos de las bendiciones que recibimos de parte del Señor. Y ciertamente no hablamos de la misma manera cuando decimos que el Señor nos ha bendecido y que nosotros bendecimos al Señor. Cuando nosotros decimos que el Señor nos ha bendecido a nosotros, es porque el Señor nos da algo a nosotros. Puede que no sea algo material o algo espiritual, puede ser una fortaleza, una prueba que fortalezca nuestro carácter, o una provisión económica específica por la cual habíamos orado. Eso es una bendición, es algo que Dios nos da a nosotros por su voluntad. Pero nosotros no podemos pensar de la misma manera cuando decimos que nosotros bendecimos al Señor. El Señor es creador de todo. Él no necesita absolutamente nada de nosotros. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando decimos que bendecimos al Señor? Estamos simplemente diciendo de manera llana, es que alabamos al Señor, que le agradecemos, que recordamos quién es Él y qué ha hecho. Entonces son esas dos vías. Cuando decimos que el Señor nos bendice, es Él dándonos algo, y cuando nosotros bendecimos al Señor, le alabamos, le adoramos. El versículo dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. La siguiente pregunta es: ¿en qué piensa David cuando dice su santo nombre? Entonces, David está ordenando a todo su ser que alabe al Señor. Pero, ¿a qué nos referimos con su santo nombre? Es verdad, nosotros creemos que el Señor es santo, pero ¿no es algo extraño estas dos expresiones? David podía decir: bendice al Santo de Israel. Es bíblico. Pero David está reconociendo que el Señor es santo, y esto es importante para nuestro entendimiento, para cuando oramos, adoramos, suplicamos o rogamos. No le estamos diciendo a alguien que simplemente es más grande que nosotros o mejor que nosotros. Se lo estamos diciendo a aquel que es santo, 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 al que es supremo sobre todo. Es decir, alguien que es completamente diferente a nosotros. Eso significa la palabra santo, que no hay algo con lo que podamos compararlo a él. Y David lo que quiere que tengamos presente cuando dice su santo nombre es comprender qué significa la expresión nombre en las Escrituras. La expresión nombre, no hablar del nombre propiamente, sino de la expresión nombre, en las Escrituras se nos muestra una forma de hablar de cerca del reconocimiento de alguien, o de la fama de alguien, ¿sí? O la reputación de alguien. Y David, cuando dice su santo nombre, podemos decir lo que está hablando acerca de la santa fama de Dios. David quiere que nosotros entendamos que el Señor no es simplemente alguien muy prominente. Él no es un rockstar. David quiere que tengamos presente en nuestra oración la santa fama de Dios. Podemos continuar el versículo 2. Dice: bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Miren, sin duda, hablar de los beneficios podría asociarse equivocadamente al Evangelio de la prosperidad.
a la falsa promesa de que si vienes a Cristo vas a tener una vida solucionada, un matrimonio sin problemas y gozar de buena salud. Pero el Espíritu Santo, inspirando a David, ha dejado este versículo aquí para nosotros. Los salmos son canciones que Dios nos da a nosotros para que se las cantemos a Él. Cuando pensamos en alabar a Dios, parecería raro hablar acerca de los beneficios. Beneficios de tener una comunión con Dios. Eso puede parecer raro, pero mis hermanos, es bíblico. Si David está diciendo no olvides, es porque hay un peligro en nuestras almas. Y ya lo hemos visto en Romanos 1. El ser humano olvida e ignora quién es el creador de todo lo que tiene a la vista. Tenemos que llamar la atención de nuestra alma y decirnos a nosotros mismos: no olvides ninguno de los beneficios del Señor. David no quiere olvidar, y ya hemos visto lo que está haciendo, ha convocado a todo su ser a que no olvide los beneficios. Algunos podrían estar sorprendidos, podrían pensar que este versículo no encaja con cierto lenguaje que normalmente usamos, pero no se olviden que David no está pensando en el Evangelio de la prosperidad. Podemos ver la traducción, la Nueva Traducción Viviente, traduce el versículo 2 de la siguiente manera: que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Así es que los beneficios del Señor son todas las cosas buenas que el Señor hace conmigo y con cada uno de los que están aquí presentes, si estamos en Cristo. Pero hay algo llamativo. En la mente de algunos, al aclarar esta situación de todas las cosas buenas que el Señor ha hecho por nosotros, podría estar pensando en un ascenso reciente, podríamos estar pensando en una esposa piadosa que nos ha dado el Señor, en hijos. Pero David no está pensando en eso. David no le está dando gracias al Señor en este momento porque es el ungido, porque el Señor le ha prometido un reinado davídico eterno. David, en lo primero que piensa, cuando piensa en los beneficios del Señor, y esto es una lección para nosotros, no importa en la etapa de vida cristiana que nosotros tengamos, lo primero que se le viene a la cabeza a David está en el siguiente versículo. Salmo 103, versículo 3 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Iglesia, este salmo lo compuso David. No sabemos en qué momento de su vida, no sabemos si estaba pasando por una apatía, o desconocemos esa parte. Pero él quiere que su alma recuerde que es Dios quien perdona todos sus pecados. ¿Podemos dimensionar eso? No dice que perdona algunos de nuestros pecados. No dice que perdona los pecados que cometemos hasta antes de ser creyentes, o que solamente perdona los pecados hasta cierta hora del día. No, Él perdona todas nuestras iniquidades. Él realmente lo hace, y nosotros lo podemos ver en las Escrituras. Vamos a Isaías
capítulo 1, versículo 18. Isaías 1, versículo 18. Dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Este pasaje, algunos lo habrán leído en sus Biblias, pero para que entendamos qué está diciendo en Isaías, tenemos que entender que el carmesí es un colorante rojo que se vendía con frecuencia en la época bíblica. Y el Señor está diciendo que aunque tus pecados y mis pecados sean del color rojo más rojo jamás pensado, Él perdona nuestros pecados y los deja completamente blancos, completamente blancos, limpios. ¿Reconocemos nuestros pecados? Como dice el versículo, nos ponemos a cuentas con el Señor, reconociendo esos pecados, rojos como el carmesí. Miren, David, y eso se los decía al inicio, en todo el Salmo, él está pensando en el pacto. Los invito a que lo puedan leer en sus casas. Pero pensemos por un momento en qué piensa David cuando habla acerca del perdón de pecados. El sistema sacrificial era día tras día, día tras día. Y en eso está pensando David. David ve los sacrificios una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Pero nosotros que estamos en el nuevo pacto y sabemos del perdón, sabemos que hubo un sustituto. Dios no toma por inocente al culpable. Hubo un sustituto que la diferencia que había con la época de David y los creyentes del Antiguo Testamento, nuestro sustituto solo se sacrificó una vez. Una sola vez. Hebreos 7, versículo 26 al 27. Podemos ir ahí para que lo puedan leer. Hebreos 7, versículo 26 al 27. Esta es la diferencia de lo que David veía y lo que nosotros vemos en el nuevo pacto. Hebreos 7, 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. La visión que nosotros deberíamos de tener del versículo 2 es mucho más grande, porque la revelación está más plena. Vamos al versículo 3 del Salmo 103. Dice: Él es el que sana todas tus dolencias. Yo sé que este pasaje puede causar cierta controversia. Algunos
podrían utilizarlo como una forma de defender una sanación total, una vida de salud plena, y que los cristianos nunca deberíamos de enfermarnos. Yo ciertamente creo que el Señor obra de manera milagrosa y que nosotros como iglesia estamos llamados a orar, y de hecho aquí lo hacemos. Oramos por las peticiones de sanidad y no solamente oramos por los que tenemos rinitis, sino que también oramos por situaciones graves que todos conocemos aquí. Pero el Salmo 103, versículo 3, dice: Él es el que sana todas tus dolencias. El que sana. No dice el que va a sanar. Yo creo que cuando el Señor regrese, vamos a tener cuerpos completamente sanos. Pero este versículo nos habla de una sanidad presente. Nosotros creemos que el Señor tiene medios ordinarios. Él es quien da los dones como sabiduría e inteligencia a los médicos, a los químico-farmacéuticos, a los terapeutas. Y al final de cada temporada de enfermedad, cuando ya estamos nuevamente vigorosos y con fuerza, es el Señor quien nos ha sanado. Él es el que debe llevar toda la gloria por ello. Claro, agradecemos al médico porque nos ha operado, y si no es creyente, oramos para que el Señor tenga misericordia y lo salve. Pero cuando hemos recobrado fuerzas, David dice que esto es un beneficio. Cuando hemos superado la etapa de enfermedad, ¿le hemos dado gracias al Señor? ¿O hemos orado hasta el punto de solamente: Señor, ayúdame en esta enfermedad? Pero David está recordando que es el Señor quien lo ha sanado. Y es Él quien sana todas sus dolencias. Cuando fuimos a la EPS, nos dieron la cita pronto, nos dieron el medicamento indicado. Te beneficiaste e hiciste caso de todo lo que dijo el doctor. ¿Diste gracias al Señor? Mis hermanos, el versículo 4 del Salmo 103 dice: el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Mis hermanos, en 2 o incluso en 3 grados podemos comprender este versículo. Primero, pensemos en el día a día, de cuántas maneras el Señor nos ha guardado. ¿Cuántas veces nuestros planes se han frustrado? ¿No será que el Señor en su providencia ha guardado nuestra vida? En segundo lugar, hemos pensado en la situación en la que nos encontrábamos antes de que el Señor nos salvara. La Nueva Traducción Viviente traduce este versículo de la siguiente manera: me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Es un poco más claro. Él nos ha redimido de la muerte, mis hermanos. Vamos a Romanos 6, 23. Romanos 6, versículo 23. Dice lo siguiente: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna
en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sin redención, si no estamos a cuentas con Dios, no hay vida eterna. Y por tanto, la única paga que tendremos por nuestros pecados es la muerte. Pero Él nos ha redimido de esa muerte. A los que confesamos que Jesús es nuestro Señor, que murió y resucitó de entre los muertos y que va a regresar. Ellos pueden decir y orar este salmo: me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. El creyente puede orar de esta manera. Si estás aquí y eres creyente, puedes gozarte que el Señor te ha redimido en Cristo. Si estás aquí y eres un creyente con dudas de tu salvación, recuerda este salmo. Es su palabra. Él dice que ya nos ha redimido. De una tercera manera en que podemos pensar en este versículo es en la culminación del plan de redención. Un día, cuando el Señor regrese y nuestros cuerpos sean completamente transformados sin la posibilidad de pecar, finalmente seremos completamente redimidos de la muerte. El último enemigo, no habrá más rastros de pecado, ni de dolor, ni de consecuencias de ningún tipo del pecado. Esa es nuestra esperanza. Su primera venida ya fue y nosotros la recordamos como creyentes. Pero también nuestra esperanza es lo que aún no vemos, su futuro regreso. Mis hermanos, vamos a ser completamente rescatados del hoyo de nuestra vida. Completamente y definitivamente. ¿Cuál es el siguiente beneficio que no debemos olvidar? Leamos el versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. La primera parte nos dice, el que sacia de bien tu boca. Es el Señor quien te sacia de bien, de cosas buenas. Frederick Whitfield dice, ¿de qué cosas nos sacia el Señor? De cosas buenas, no de cosas valiosas, no de muchas cosas, no de todo lo que le pidamos. De lo único que nos sacia el Señor es de cosas buenas. Solo cosas buenas. Él nos da todo lo que considera infinitamente que es bueno para nosotros. Solo como un ejemplo, en un momento propicio, envió a su Hijo a vivir una vida perfecta. Nosotros necesitábamos con urgencia una redención y no teníamos nada en nuestra cuenta. Y Él nos lo ha dado todo. Nos dio perdón, nos dio un pacto, nos dio una promesa y una vida nueva en unión con Cristo. Si crees en Cristo, tienes comunión con Dios, una comunión íntima. Tu viejo hombre ha sido renovado. Tienes una nueva identidad. No importa si has venido a Cristo a tus 40, a tus 50 años. No importa si creíste en Cristo a tus 20. Eres una nueva criatura, hay una renovación. Y por eso hoy
buscamos al dador de todo bien, buscamos a nuestro Redentor. Si eres creyente, busca al Señor, haz uso de los medios de gracia, continúa tu crecimiento en pos de Cristo. Y si no eres creyente, ¿qué estás esperando? El Rey de Gloria te llama hoy a que te pongas a cuentas, a que tus pecados sean completamente perdonados. Hay una promesa de renovación. Puedes tener comunión con Él hoy. Si no eres creyente, hoy puedes tener comunión con Dios. Si depositas fe y tienes arrepentimiento, si te arrepientes de tus pecados, hoy puedes tener comunión con el Señor. Puedes disfrutar de su consuelo y puedes tener la certeza de que vivirás con Él para siempre.